Buenos días. En este video les vamos a explicar acerca del diseño en bloques completos al azar. En la bibliografía, el diseño en bloques completos al azar se encuentra con la abreviatura DBCA. En este diseño se consideran tres fuentes de variabilidad, como son el factor de tratamientos, el factor de bloque y el error aleatorio. Es decir, que se tienen tres posibles fuentes de variabilidad presentes en los datos. La palabra completo en este diseño se debe a que en cada bloque se prueban todos los tratamientos. O sea, los bloques están completos. La aleatorización se hace dentro de cada bloque. A continuación, en la gráfica vemos una situación experimental en la que se representan los K tratamientos y los B bloques. Y en el centro tenemos los datos, que es una combinación del tratamiento con una repetición. Tenemos el modelo estadístico. En este caso, en cada medición, lo que se busca es el resultado del efecto del tratamiento en el que se encuentre. Se busca también el efecto del bloque al que pertenece y cierto error que se espera sea aleatorio. El modelo estadístico está formado por I, y J, que es la medición que corresponde al tratamiento I y al bloque J. Mu, la media global. Tau sub I es el efecto del iésimo tratamiento. Beta sub J, el efecto del J-ésimo bloque. Y el error de sub IJ, que es un error aleatorio, que se supone es de distribución normal con media cero y varianza constante. Tenemos dos hipótesis a probar, una nula y la alternativa. Esta también se puede expresar en una forma equivalente en términos de los efectos de los tratamientos. En cualquiera de estas hipótesis, lo que se busca es probar que la respuesta media poblacional lograda en cada tratamiento es la misma para los I tratamientos y que por lo tanto cada respuesta media mu sub I es igual a la media global mu. Y la hipótesis alterna, que es posible afirmar que todos los efectos de tratamiento sobre la variable de respuesta son nulos. Tenemos el análisis de varianzas. Las hipótesis mencionadas anteriormente se prueban con un análisis de varianza que tienen dos criterios de clasificación, porque se controlan dos fuentes de variación, como son el factor de tratamientos y el factor de bloque. En la tabla NOVA podemos ver las fuentes de variabilidad, los grados de libertad, el valor P. En el caso para los tratamientos, el valor P, si es menor a nuestro nivel de significancia, por ejemplo el 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. En caso de que se rechace la hipótesis de igualdad de los tratamientos, aquí lo que se quiere es ver cuál de ellos difieren entre sí. Para esto, una prueba común para utilizar es la diferencia mínima significativa, LSD, donde B es el número de bloques, K-1 por B-1 son los grados de libertad del cuadrado medio del error. Tenemos el efecto del bloque. Si bien estos efectos no es nuestra variable de interés, ya que son variables adicionales a nuestro factor de interés que se incorporan de manera explícita en un experimento. Tenemos que también la tabla NOVA nos proporciona el efecto de los bloques.
y se verifica las hipótesis. En caso de rechazar la hipótesis nula, se acepta que al menos el efecto de un bloque es diferente de 0. En caso de ser significativa, implica que el factor de bloques tiene influencia sobre la variable de respuesta. Como ejemplo tenemos un caso. Un fabricante de un dispositivo médico produce injertos vasculares, es decir, venas artificiales. Estos injertos se producen mediante la extrusión de tochos de resina de politetrafluoretileno, combinadas con un lubricante en tubos. Con frecuencia, algunos de los tubos en un ciclo de producción contienen pequeñas protuberancias duras en la superficie externa. Estos defectos se conocen como fleaks. El defecto es motivo de expulsión de la unidad. En la imagen ustedes pueden ver un injerto de prototipo diseñado para reemplazar venas de corazón dañada. El desarrollador del producto responsable de los injertos vasculares tiene la sospecha que la presión de extrusión afecta la aparición de golpes y por lo tanto tiene la intención de realizar un experimento para investigar esta hipótesis. Sin embargo, la resina es fabricada por un proveedor externo y se entrega al fabricante del dispositivo médico en lotes. El ingeniero también tiene la sospecha que puede haber una variación significativa de un lote a otro, porque si bien el material debe ser consistente con respecto a parámetros como el peso molecular, el tamaño medio de partícula, la retención y la relación de altura de pico, probablemente no se deba a la variación de fabricación en el proveedor de la resina y a variación natural del material. Por lo tanto, el investigador toma una decisión de investigar el efecto de 4 niveles diferentes de presión de extrusión en la película, utilizando un diseño de bloque completo al azar, considerando lotes de resina como bloques. Hay 4 niveles de presión de extrusión, en este caso son los tratamientos, y 6 lotes de resina, es decir, los bloques. En la tabla se observa que hay 4 niveles, ¿verdad? Y que serían los tratamientos y los 6 lotes de las resinas. El orden en el que se prueban las presiones de extrusión dentro de cada bloque es aleatorio. La variable de respuesta es el rendimiento o el porcentaje de tubos en el ciclo de producción que no contenían película. El análisis de la varianza en este ejemplo del diseño experimental, vamos a ver, la hipótesis dada se prueba con un análisis de varianza con 2 criterios de clasificación, porque se controlan 2 fuentes de variación, como son el factor del tratamiento, que es la presión de extrusión, y el factor de bloque, que son los lotes de la resina. Los cálculos necesarios pueden ser manuales, pero siempre es más práctico hacerlo con un software estadístico porque además este nos proporciona muchas otras opciones gráficas, tabulares útiles, en este caso no solo el ANOVA. El software estadístico a utilizar en este análisis es el R. Ok. Seguidamente podemos ver, utilizando el software R, el análisis de datos aleatorio en bloques que nos presentó Mariuzzi en el ejemplo del diseño experimental. Inicialmente lo que vamos a hacer es instalar nuestras librerías, tanto de Excel como de Agricolae, porque ambas las vamos a usar para desarrollar los diferentes análisis de nuestros datos. Seguidamente, cargamos los datos a partir de un archivo de Excel, donde observamos la presión de extrusión, el lote de resina y los rendimientos, ¿verdad? Seguidamente, vemos que estudiamos realizamos el ANOVA. El ANOVA lo realizamos realizando el modelo lineal que se presenta a continuación del rendimiento en función de la extrusión más la resina.
y observamos los resultados a partir de summary del modelo. Y podemos observar que tanto la presión de 9100 contra la de 8600 y la de 9100 presenta un error, una diferencia significativa bastante marcada con respecto a la presión de obstrucción de 8500. La de 8900 presenta una pequeña o se observa una pequeña evidencia de que existe una diferencia entre la presión de obstrucción de 8900 con respecto a la de 8500, y la presión de obstrucción de 8700 pareciera no tener diferencias significativas con respecto a la presión de obstrucción de 8500. Seguidamente vemos que los lotes de resina no presentan mayores diferencias significativas con respecto al lote de resina 1. Sin embargo, el lote de resina 6 pareciera tener una pequeña diferencia significativa, no tan marcada, con respecto al lote de resina 1. Seguidamente vemos el ANOVA, ¿verdad? En función de la OC, y observamos que nuestro factor de interés en este caso sería la presión de obstrucción, y él presenta un P alrededor de 0,01, lo que nos evidencia una diferencia, lo que presenta una evidencia de que, lo que nos quiere decir que la hipótesis nula es falsa, y existe evidencia de que la presión de obstrucción afecta el rendimiento de venas artificiales. Ok, haciendo ahora el uso de la librería Agricolae, realizamos, ¿verdad? El análisis de diferencias mínimas significativas mencionadas anteriormente por nuestras compañeras, donde podemos observar como las diferencias que hay entre las diferentes presiones de obstrucción que se aplicaron a los diferentes bloques de lotes de resina. Y observamos, ¿verdad?, que existe una diferencia mínima significativa menor a 3, que al superar esta diferencia mínima significativa vamos a encontrar diferencias entre las presiones de obstrucción. Por tanto, al observar el rendimiento, ¿verdad?, podemos evidenciar que entre la presión de obstrucción de 8700 y la de 8500 no existe una diferencia mayor a 3, por tanto no hay diferencia significativa. Entre la de 8900 y la de 8500 sí existe una diferencia, ya que la diferencia es mayor a 3. Entre la de 9100 y la de 8500 existe también una diferencia significativa, por tanto, por lo que la diferencia es mayor a 3. Entre la de 9100 y la de 8700 igual, entre la de 8900 y la de 8500 también presenta. Eso también lo podemos evidenciar en este gráfico, donde los grupos que pertenecen a la misma letra, ¿verdad?, no tienen diferencias significativas, mientras que los que tienen letras distintas presentan diferencias significativas. Si queremos ver ese mismo análisis con los lotes de resina, ¿verdad?, observamos que la diferencia mínima significativa en este caso sería de 4,07, y al observar el gráfico igual podemos observar que entre el lote 6, 3 y 4 no existen diferencias significativas, mientras que entre el lote 2 y 1 tampoco, entre el lote 1 y 5 tampoco, y lo mismo que ocurrió en la parte de arriba, los que pertenecen al mismo grupo de letra no presentan diferencias significativas, y que no también no presentarían diferencias significativas, los que no tienen la misma letra. Esto sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.